Buenos días con todas y todos. Qué bueno tenerles por acá. Me presento un poco. Soy Salo, soy parte del equipo de comunicación de Coversidades y también coproductor de la conferencia Reimaginando la Educación. Hoy tengo el gusto de ser el moderador de este panel. Quiero presentar primero un poco a la conferencia. Esta conferencia en la que estamos es el ciclo de diálogos de Coversidades Abya Yala. Es una serie de conversaciones que nos invita a compartir nuestra riqueza de aprendizajes, vivencias desde diferentes territorios de la Via Yala. Entonces hoy nos juntamos para conversar acerca de las infancias, las juventudes. Vamos a profundizar en tres personas que son partes de la alianza, que tienen una experiencia cada uno con sus colores, sus matices, así que vamos a escuchar estas historias. Les invito a que también puedan hacer preguntas, lo pueden hacer en los comentarios y al final vamos a tener un espacio como de salas dentro de Zoom para conversar un poquito más con esa persona que tal vez nos llamó la atención o si queremos aprender un poco más. Estas conversaciones, esta charla surge también ya que pronto va a haber el encuentro regional en Chile. Así que va a haber un montón de movimiento, un montón de confluencia en este territorio. Y esta conferencia nos ayuda también a prepararnos para este espacio que vamos a compartir en Chile. Voy a tomarme también un pequeño espacio para compartir acerca de lo que está pasando ahora en Ecuador. Hace algunos días estamos en paro, ha habido ya algunas cosas que nos han llamado la atención como pueblo, sobre todo la represión tan fuerte. Entonces, también alzar la voz y compartir lo que está sucediendo, ya que estamos hablando también de la memoria para las siguientes generaciones. Este es un atentado contra la vida, contra pueblos indígenas, sobre todo los pueblos indígenas de los Andes. Entonces, también queremos abrir este espacio para honrar pues lo que está pasando y que la memoria siempre nos acompañe en todas las luchas en las que somos partes. Así que bueno, para presentarles un poco los panelistas, veamos si es que ya llegó Gaby. Me parece que aún no. Vamos a esperarle un ratito hasta que se nos sume. Pero mientras, bueno, les voy presentando el resto. Bueno, para mí es un gusto presentarles a mi compañera de vida, Victoria Flugel, desde su experiencia como educadora ágil y soñadora de puentes entre la educación alternativa y los sistemas convencionales, nos va a traer toda su experiencia en guaguas. En guaguas, por si acaso en quichua, significa niñas y niños. Entonces nos va a traer esta experiencia que ella ha vivido y además también un viaje de desaprendizaje que tuvo hace poco en Ecuador. Les presento también a Diego Vargas. Él está con nosotros desde México. Es facilitador en Coru y co-creador de espacios de aprendizaje comunitario y popular. Y María Gabriela Albuja, ella es también desde Ecuador, desde el Mushucahuay, es tejedora de saberes ancestrales y creadora de la comunidad Yachay Causay. Así que, pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta conversación. Vamos a solamente a ver un momentito, solo un segundito con Gaby, que nos acaba de mandar un mensaje por el grupo. Pero mientras, les invito a que nos podamos presentar y podamos decir hoy con una sola palabra cómo estamos llegando y qué curiosidad o qué interés traemos. Entonces, esto puede ser desde me siento animado o me siento con intriga. Así que les invito a que con una palabra, todas y todos podamos decir qué traemos a la sala hoy. Le paso la pelota a María. Hola, buenos días. Soy María de México. Mi palabra es conciencia. Gracias. ¿A quién le pasas la pelotita? Hoy no sé quién está en la sala, pero está abierta la palabra. Abrazo para todos. Tal vez la puede tomar Mauro.
Hola, soy Mauro de Alemania. Ah, tengo que pensar. Atención. Gracias. ¿Le pasas a alguien? Bueno, a ver quién hay. Ah, a Runa, no sé quién es Runa. Hola, voy llegando en un momento más. Gracias. Si no, María. Hola, Salomón, buen día a todos. La verdad no escuché cuál es la flecha que estamos compartiendo. Vengo igual conectando. Me encanta poder escucharnos, conocernos, qué hay que compartir. Sí, estamos compartiendo en una palabra que es lo que traemos a esta conversación sobre infancias y juventudes. Ujú. Mm, presencia, Gracias. gracias. ¿Alguien más que le gustaría compartir? Listo, ya por aquí, en Domingo Familiar, pero bueno, mi nombre es Runa, estoy acá en Anáhuac, en el centro del país, en Valle Bravo, y para mí la palabra para las infancias es un maternaje y una crianza en coherencia biológica. Gracias, gracias, Runa. ¿Alguna otra persona que le gustaría compartir? De acuerdo, bueno, para que sepan el espacio. Sí, tía Irene, Hola, ¿me escuchan? te escuchamos. Sí, bueno. A ver, ¿qué palabra? Uy, interés. Bueno, si tengo que aclarar eso. Yo soy uruguayo, pero ahora estoy viviendo en Alemania y en Uruguay. Y bueno, estudié mucho de educación, fui docente, profesora, hice muchas cosas de la educación formal, pero me interesa todas estas rupturas que están haciendo muchas personas, por suerte, abriendo las cabezas y los corazones y el alma a muchas personas. Y lamentablemente no puedo activar el video, no sé qué pasa, pero quiero saber qué hace mi sobrina Dorada y su compañero Salomón. Muchas gracias. Bueno, paso la posta, no sé quién anda por ahí. Chévere, chévere. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, bien. Yo mi palabra estaba en tiempo, que apenas si llegué a las 10 y pero en realidad es reconocimiento, lo traigo aquí y, y mi interés o mi curiosidad es el interés de todos en cómo co-crear o co-criar más bien a las infancias, juntos y a nivel global. ¿Mm? Gracias. Y le paso Gracias. la bolita a ver, vamos a ver, pues a Albert. Ok, buenos días a todos. Yo siento que la palabra que traigo hoy, que traigo durante los ciclos, es la palabra encuentro, porque aquí nos estamos encontrando mucha gente que viene de distintos mundos y los encuentros no siempre están de acuerdo, pero dentro del desacuerdo también hay como productividad y cositas que emergen curiosas. Y se la paso a Ana. Voy a estar traduciendo en el canal de inglés. If someone needs English translation, there is a Zoom menu
below with an icon, with a globe icon, which says interpretation. I will be interpreting in English. Thank you. Gracias. Ana, ¿te gustaría compartirnos en una palabra qué es lo que traes para esta conversación? ¿Qué intención traes? Aló, aló. Hola muchachos. Gusto verlos, gusto escucharlos. ¿Cómo están? Muy Ok, bien. perdón, yo estaba un poquito ocupada y me uní a esta conversación tardecito. No estoy muy, no entiendo mucho qué me piden, pero la intención, ¿con qué intención estoy aquí? Con Exactamente. la intención de ver lo que hacen mis queridos familiares y sus amigos y desearles éxito en todos sus proyectos. Era en una sola palabra. Ay, perdón. Entonces, una sola palabra. No, que sea éxito. Muchas gracias. Muchas. Bueno, el espacio está abierto para compartirlo. Si quieren, podemos agregarlo también en el chat. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos todos. Compartí hace un momento la introducción para quienes nos acompañan hoy en este panel. Así que para las personas que están llegando en este momento, bienvenido Yeyo, bienvenido Earl, bienvenido a todas las personas que se nos están sumando ahora. Vamos a compartir acerca de este aprendizaje co-creado con infancias y juventudes. Así que hoy vamos a compartir con María Gabriela. Vamos a conversar con María Gabriela. Ella nos saluda desde Saraguro y tiene un recorrido muy, muy, muy bonito en el cual realmente para mí es un gusto compartirles que ella ha trabajado muchos años con aprendizaje autónomo y descolonización educativa. Además es fundadora de la escuela alternativa de la escuela indígena en Saraguro, Yachay Causay. Así que bienvenida, María Gabriela. Tenemos ahora unos 15 minutos. Para quienes tengan preguntas, podemos escribirlas en el chat. Y después recordarles que va a haber salas para poder compartir más a profundidad. Así que comenzamos con María Gabriela. Bienvenida. Muchas gracias, Salo. Qué gusto verte, Victoria, por el otro lado. Y compañeros a cada uno de ustedes, muy buenos días. Bueno, como un preámbulo, decirles que en Ecuador ahorita estamos en un revuelo en contra del gobierno. Entonces, hace 50 minutos vine de la interrupción vial a pegarme un baño y a vestirme para estar aquí, así que estoy muy contenta de estar con ustedes, porque eso también es un acto revolucionario, estar en ecoversidades, sembrar nuevas formas de vivir y nuevas formas de aprender es vital. Yo, dentro de mi aprendizaje como acompañante autónoma, en 41 años de práctica, les digo que lo innegociable para nosotros es la autonomía del aprendiz. Preparamos ambientes, preparamos espacios, no actividades, ambientes neutros, espacios de aprendizaje. Abrimos las posibilidades de que ellos visiten los lugares de aprendizaje, los lugares donde ellos creen que van a poder aprender y compartir con otras personas, pero no dirigimos ni sus tiempos, ni el qué, ni el cómo van a aprender. Y eso yo siento que es lo fundamental si estamos hablando de autocreación del conocimiento. Y comenzamos con los niños pequeñitos, chiquitos, de 3 años. De 3 años a 7 es una etapa que tenemos. Bueno, no somos una escuela, somos justo una no escuela. Yachay Causa significa vida de sabiduría. Procuramos que todas las experiencias de aprendizaje puedan surgir de la vida y también de este espacio preparado, pero sobre todo que ellos puedan tener alcance al aprendizaje en la vida. Y el primer aprendizaje es el poder decir sí y no. Y eso es fundamental. Esa es la autonomía en su célula más pequeña. Y es la autonomía que a veces perdemos como personas, como familias, como pueblos. Y permitimos que otras personas nos digan cómo vivir, cómo actuar, qué hacer. Entonces, en ese sentido, para nosotros, eso es lo primordial. Y el ambiente es muy libre durante el día.
tenemos unas pautas y unas cosas. Bueno, en este centro algo muy peculiar es que solo nos comunicamos en lengua quichua, nuestra lengua ancestral de la Sierra Ecuatoriana, y en inglés. Entonces, me preguntan mucho por qué el inglés, sobre todo nuestros amigos portugués hablantes, por cuanto son latinoamericanos y es una lengua que no estamos tomando en cuenta en este momento. Por un lado es porque es mi segunda lengua y por otro lado es porque es una ventana, queramos o no, es una ventana a otro tipo de aprendizajes en el mundo, a participación incluso en eventos de comunidades mismo, y eso entonces hemos tomado esta como la segunda lengua, ¿no? Entonces tenemos ese aprendizaje bilingüe en quichua y en inglés. El castellano no está presente allí. Justo recién Victoria y Salo nos visitaron y claro, tuvieron que interactuar en inglés porque no saben quichua. Entonces, y aprender unas palabritas de quichua y escuchar el quichua todo el día lleva a un aprendizaje ágil también. Entonces, la atención es en esas lenguas y con 5 principios: afectividad, respeto, responsabilidad, autonomía y libertad. Entonces, el respeto y la responsabilidad nos permite el compartir y el poder tener espacios dialógicos en los que se pueda convivir. Si nosotros respetamos el pensamiento de los niños, respetamos sus decisiones, ellos también respetan unas formas básicas que puede tener el yacha y causa en su espacio externo e interno. Para hablar de adolescencias, me voy al otro extremo. En el caso de los adolescentes, ellos eligen pasantías de trabajo, pasantías de investigación y sus temas de investigación. Bueno, desde pequeñitos ya los temas de investigación, ellos lo van manejando desde los 7 años. Entonces, los niños hasta los 7 años son totalmente libres. Y luego, en la infancia, ellos van haciendo actividades con el material preparado y también tienen su tema de investigación, que lo tienen en un grupo interetario. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos con los temas de investigación en bicicleta de montaña, downhill. A ver, se me fue el otro. Uy, yo estoy con esa, entonces se me fue cuáles son los otros 2 temas. Ah, postres. Postres es el otro tema. Cocina, pero solo de dulce. Y el otro tema, bueno, si se me viene a la mente les digo, pero han investigado, el año pasado investigaron sobre osos polares, investigaron sobre cómo hacer que gire una rueda con energía eólica, pero algo muy pequeñito, y cómo hacer energía hidráulica con experimentos como muy fáciles de hacer, pero a la vez muy reales, que se los puede poner en práctica. Entonces, eso es durante de los 7 a los 12 años, en que además tienen una salida semanal para conocer el mundo, justo como para ir a connotar las ciencias naturales y las ciencias sociales a un lugar que ellos eligen y el tesorero de ellos es el que tiene que manejar el dinero para contratar el bus, contratar el sitio, ver que podamos estar, qué vamos a necesitar, hacer un presupuesto. Entonces ellos van aprendiendo estas experiencias de la vida misma y los adolescentes tienen esa posibilidad de salir a hacer actividades. Entonces la pasantía de trabajo que les decía consiste en elegir cada mes un lugar donde van a ir a trabajar los miércoles en la mañana. Cuando los demás se van de paseo, ellos se van a un lugar de trabajo para conocer cómo aplicar esa profesión en la vida, entendiendo profesión como cualquier acto de inteligencia humana para tener un trabajo. Puede ser un emprendimiento profesional, para nosotros no es el que tiene un título universitario, sino aquella persona que tiene una habilidad especial, la cual utiliza con todo su empeño y su voluntad para dar como resultado algo en lo que trabaja feliz y que sirve para el mundo. Entonces ellos eligen un lugar donde ir a aprender de una profesión y van allí 4 semanas seguidas, luego hacen un informe, los informes los hacen por escrito, un informe de un mes es en quichua, el otro es en inglés, y van poniendo unas conclusiones muy importantes como qué es lo que aprendieron, para qué les sirvió esto en su vida
y qué recomiendan a alguien que quisiera ir a ese sitio. La pasantía de investigación es, en cambio, un lugar donde van a investigar algo. Se ponen un objetivo de investigación y van a ese sitio a investigar sobre eso y también hacen luego su informe. Entonces, eso de los informes nos lleva a la escritura práctica, una escritura real. No es escribir cosas sobre lo que dice en un libro, sino sobre tu experiencia. Los chicos de primaria que van a los paseos también hacen su informe sobre los paseos. Tienen su cuaderno de paseos. ¿Qué es lo que aprendieron en el paseo? Entonces, van haciendo aprendizajes reales cotidianos. Creo que estoy con mi tiempo, así que luego me hacen preguntas y les puedo contar más detalles. Yupay Chani. Gracias. Chani. Gracias, gracias, María Gabriela. Yo tengo una pregunta y algo para compartirles a quienes nos escuchan también. Tuvimos, como mencionabas, la oportunidad de visitar con mi compañera Victoria tu espacio en Saraguro. Y lo que nos llamó mucho la atención fue la parte de la comunidad. Así que me gustaría preguntarte, ¿cómo has visto que los niños y niñas responden cuando el aprendizaje nace desde la comunidad y el juego? Porque también, para mostrarles unos juegos que nos compartió Gaby, tenemos aquí este tablero, que si quieres nos podrías compartir también un poquito más acerca de cuáles son estos juegos y modalidades de enseñanza que ustedes tienen allá. Estás con el micrófono, pues. Gracias. Pularisunchi es un juego que editamos ya para poder compartirlo con otras personas, porque luego hemos creado los juegos toda la vida. Entonces, esta comunidad de aprendizajes crea sus propios materiales en lugar de tener un libro de texto. Por ejemplo, en este juego que nos mostró Salo, es un juego que exige hablar el quichua y exige pensar sobre animales, sobre plantas, seres de la naturaleza, partes del cuerpo, partes de la cabeza. Te exige que tu mente clasifique ese vocabulario, esas palabras, y pregunta cuáles son las que te gustan, si es que tú tienes este animal en casa, si tú conoces de este animal, si has experimentado con este ser de la naturaleza. Y todo eso está en quichua. Y hay un manual en el que encuentras las traducciones al castellano. Y todo el vocabulario de eso está en quichua, en inglés y en castellano. Pero el juego básicamente es en quichua, con un manual en el que tú vas traduciendo. El otro juego que está editado también es Wikitari, que es un juego muy ágil, de rapidez mental, de memorización, de concentración, en el que al jugar tú tienes el reto de encontrar 2 imágenes que se repiten en 2 tarjetas. Son 45 tarjetas con un algoritmo tal que solamente una imagen se repite entre todas las tarjetas del juego. Son 8 imágenes y en cada tarjeta y se repiten una sola vez con todititas las tarjetas. Entonces, consiste en encontrarlas iguales y tenemos 9 maneras distintas de jugar, porque justo es también uno de nuestros fuertes, es la activación de 12 inteligencias y la memoria celular. En la memoria celular entra lo comunitario. La memoria celular implica el recordar todos los saberes, las prácticas de todos los ancestros del mundo en nuestro cerebro, en nuestro mapa vital y en nuestra misión de vida. Entonces, eso también es algo único y muy diferente a lo que hemos visto en educación, porque tenemos una forma de concentrarnos y de estar en contacto con. Y para comenzar las mañanas, estamos haciendo un minuto de silencio, quietud, con música, en un espacio que tenemos que tiene 4 aperturas justo a los 4 puntos cardinales. Hemos puesto ahí 8 banquitas y los niños van llegando, se sientan, hacen silencio, cierran los ojos, reciben su día y luego van a lavarse las manos y a comenzar sus actividades. Eso también es una parte importante de ser comunidad, porque los adultos también llegamos y nos sentamos ahí. Cuando ellos van llegando, estamos ahí y poco a poco los responsables de los distintos, no hay grupos, pero de estas edades que hay un responsable del área de afuera, un responsable de todo, un responsable de los chicos grandes mayores de 7 años, uno de los menores y uno del área de arte que es para todos. Entonces, también es una forma de vincularnos en comunidad porque nosotros rotamos. No es que siempre estamos en esa área.
Entonces, el que está para esa semana, cuando llega un niño de esa edad o quiere un niño estar afuera, se va a esa área. Y así compartimos con ellos como familia. Somos una familia y así somos comunidad. A la hora de la comida, todos traemos algo para compartir y ponemos en una bandeja grande y cada quien va cogiendo aquello que desee comer y así compartimos el alimento en familia, en comunidad. Espero haber respondido tu respuesta, Salo. Sí, gracias, gracias. Bienvenida, Yanni, bienvenida, Vanessa, y adelante, Yeyo, tienes una pregunta. Gracias, Salo. Un gusto saludarte, María Gabriela, siempre inspirador el ejemplo. Y yo quería preguntar dos cosas. Primero, hay escuelas, hay otro espacio donde otros niños van a aprender bueno, a aprender a ser educados. Y sí, sí, ¿cuál es la convivencia y la relación con esos otros educandos? Y la otra es cuando hicimos la Unitierra aquí en México hace 25 años, el Estado fue muy claro en decir, con los niños no pueden meterse, hay una ley, es un derecho, obligación de la educación, y entonces si desescolarizas a los niños, es un problema, ha cambiado por presión de los homeschoolers y otros, pero ¿cómo es su relación también con el Estado en eso? ¿Los deja el desgobierno? ¿Les deja operar? ¿O cómo han lidiado con eso? Gracias. Uy, qué preguntas, Yeyo. A ver, eran 3 preguntas en una. Voy a comenzar por la última y luego más acuerdo las 2 primeras se me fueron. El gobierno sabe que existimos. De hecho, fuimos colegio público con el primer proyecto que tuvimos, que fueron 28 años en la comunidad de Lincho, se llamó Inca Samana, era un colegio de bachillerato libre. Comenzamos con escuela los primeros 10 años y desde el 97 al 2014 era ya una unidad educativa, graduamos bachilleres totalmente libres, porque ahí hacíamos experimentación educativa, que era algo que Ecuador tenía. En el 2014 decidieron que terminaban con la experimentación educativa y a este proyecto, que era público, lo despanzurraron, construyeron otra vez paredes, todo lo que habíamos tumbado y lo que habíamos construido, lo volvieron a regenerar, todos los materiales que habíamos hecho en 28 años, no nos los devolvieron, dijeron que estaban inventariados y luego de un tiempo los quemaron. Entonces, esas prácticas ignorantes, digamos, por decirlo de alguna manera, de quien no conoce el valor de algo, ¿no? Entonces, comenzamos de nuevo y ahora comenzamos primero inscribiendo a nuestros niños en la escuela comunitaria, que esa era tu primera pregunta. Hay una escuela comunitaria pública y tuvimos muy buena relación con 3 escuelas de 3 comunidades cercanas de donde venían los niños. Ellos se inscribían ahí, pero asistían con nosotros. La Dirección de Educación lo sabía. Hasta que algún rato nos prohibieron, se visibilizó eso más grande, nos prohibieron hacer eso. Hemos estado pidiendo a la ministra de Educación durante 2 años y medio que nos permita tener a los niños inscritos en la escuela comunitaria. Y bueno, ahora por último se acaba de dar un giro al homeschooling en Ecuador que era legal. Recién un acuerdo de estos acuerdos que está haciendo el gobierno últimamente, un acuerdo que tiene, si no me equivoco, 4 meses, en el que tienen que inscribirse los niños para hacer homeschooling, tienen que estar inscritos en una escuela. Y el padre de familia que va a hacer homeschooling tiene que tener 3er nivel. Entonces, bueno, ahí estoy yo de vocera de los padres homeschoolers del Ecuador. Estamos en contacto con el ministerio intentando que se derogue ese artículo también porque es ilegal. En el caso nuestro, nuestra legalidad está en la Constitución. Los padres de familia tienen la posibilidad de dar a sus hijos la educación que deseen. Entonces, está abierto eso y nosotros nos hemos unido, nos hemos adscrito a esa palabra para decir que la educación que desean nuestros papás es no escolarizada grupal. No necesariamente quieren hacer homeschooling, pero están en esta comunidad en la que ellos trabajan, pero un equipo de personas cuidan a sus hijos y coaprenden con ellos. Eso, si se me pasó, la del medio se me pasó. Gracias, Gabriela. No, nada más la Gracias. interacción entre los niños, pero es muy clara tu explicación. Muchas La gracias. interacción
te voy a contestar. La interacción con los niños de la comunidad es total porque hay actividades que tienen ellos normalmente en la tarde y también recién comenzamos a hacer algo que es invitar a las 2 escuelas más cercanas, que son pequeñitas, a jugar fútbol con nuestros niños para que no se sientan aislados. Entonces sí hacemos esa actividad y yo comparto juegos en quichua con los niños de la comunidad cada vez que los adultos están en asamblea. Mi esposo participa en la asamblea y yo juego con los niños en la cancha de la comunidad. Qué lindo. Y recordarles a los presentadores y presentadoras que para que no se les salgan los ojos a Albert, hablen más pausado porque hay interpretación en inglés. Gracias. Gracias, gracias, Yeyo. Sí, vamos a procurar que la comunicación tenga unas pausas, así Albert nos colabora con la traducción al inglés. Muchas gracias. Veo que Yanni tiene una pregunta, pero me gustaría que la guardemos para el espacio, y Runa también, que la guardemos para el espacio de las salas que vamos a tener al final. Entonces, al final va a haber salas de conversación en la que va a estar María Gabriela en una sala, Diego en otra y Victoria en otra. Así que nos podemos sumar a estas salas y hacer otras preguntas. Así que bueno, queremos darle ahora el paso a Diego. Diego Vargas, ¿estás por ahí? Confírmame tal vez con una manito o la cámara. Como les había compartido, Diego se nos une desde Aquí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Chévere. Entonces, adelante, Diego. Muchas gracias, María Gabriela, por compartirnos tu experiencia. Ahora vamos a escucharle a Diego. Bueno, gracias Alo, gracias Ecoversidades y a la Alianza por este espacio. Y bueno, estaba viendo qué quería compartirles. La verdad es que yo empecé en esto de la educación por una pasión de encontrar la mejor manera de lograr mi mayor sueño, que era transformar el mundo en el que estaba viviendo. Y sobre todo las cuestiones de la violencia que se vivían. Yo vivo aquí en México, estoy ahora habitando en Tepoztlán, y cómo cambiar las realidades, ¿no? Eso así empezó. Como yo estudié física cuando estudié, y en la física me llevó a las neurociencias aplicadas y después a los procesos de aprendizaje y después a los procesos de emancipación social y después a ser militante y después, bueno, así ha sido mi vida hasta que en un periodo de mi vida, estando en la playa, tuve la oportunidad de generar un proceso colectivo que se denominó IMIARI, que es semilla en Wixárika o Huichol, que es un pueblo originario de esa zona. Nosotros lo denominamos ecléctico, porque era un espacio donde se juntaban muchas pedagogías y muchos enfoques, y éramos personas que veníamos de diferentes contextos y trabajamos con una comunidad tanto local como extranjera. Se hablaban varios idiomas. Hola, hola, Diego. ¿Te escuchamos entrecortado? Desafío. Bueno, eso tuvo su fin. Me enfoqué en las adolescentes. ¿Me escuchan muy cortado? Poquito, ¿Me escuchan ahorita mejor? regresó. Sí, mejor. Sí, voy Mejor sin así. video porque estoy Sí, en una mejor. zona que son mis datos los que van a sostener esto. Ok, entonces, Ok. bueno, retomo. Entonces fue un proyecto multienfoque y muchas pedagogías juntas y muchas personas de diferentes lados de México y del mundo. Y eso a mí me permitió tener esa experiencia empezando con 50 familias, en la que tuvimos la oportunidad de desafiarnos en el sentido de ser maestros, como docentes realmente, y a su vez ir como conociendo más y más diferentes tipos de aproximación a los procesos de desarrollo del aprendizaje. Yo me enfoqué en las adolescencias, pero tenía que rotar entre los 4 grupos que teníamos, y teníamos como, en uno de los grupos era como una aproximación
convencional, el otro era más educación popular, el mío era una mezcla de lo que había aprendido a cómo dar clases. Y bueno, todo eso yo me salgo de este proyecto porque empiezo a conocer también algo que a mí me satisfizo, que fue el aprendizaje autodirigido, ¿no? En el aprendizaje autodirigido, que también formo parte de esta red, que son los centros de aprendizaje ágiles, aquí en México. Tomo una semana con ellos en Jalapa, Veracruz, y descubro que esto es realmente lo que quería como ser humano en mi proceso de compartir algo con alguna crianza, con alguna infancia, ¿no? Sobre todo por el respeto de sus etapas o de su desarrollo, o bueno, no desarrollo, de sus etapas de crecimiento. Y a lo que le pusimos mucho más enfoque, en realidad, más allá de los saberes a desarrollar, esto ya es totalmente lo que es mi ser en esto, es pues desarrollar su potencial interior a través de liberar como pues, los traumas del linaje, ¿no? O los traumas culturales, o lo que impide el aprendizaje, o el crear espacios seguros y de confianza, o sentirte reconocido, que eso es por eso traje esa palabra hoy, porque em, ahora en mi práctica de ahora, lo que fomento mucho es la cultura del reconocimiento, ¿no? Porque no tenemos esa cultura tanto. Entonces, pues a mí me encanta ver cuando les reconoces cualquier tipo de cosa que lograron, el aprendizaje se potencia muchas veces más, ¿no? Que es lo que decían por ahí, que es el aprendizaje significativo. Entonces, bueno, dada esa introducción bastante rápida, ahora colaboro en un espacio que le llamamos un organismo social de aprendizaje, llamado CORU. Em, y acá trabajamos con aprendizaje basado en indagación o inquiry-based learning, en la que decantamos muchísimas de las cosas que están en el currículum hacia un par de conceptos que nos ayudan a desarrollar nuestras unidades. Tenemos 4 al año, y estas 4 están divididas en 4 cuencas, que son expresión, saberes, organización y cultura. Eso a su vez va acompañado de nuestra forma de mirar el desarrollo de las crianzas a través de algo que llamamos potenciales de carácter y potenciales personales. Dentro de los potenciales personales, déjenme voy a mis notas. Tenemos el cuerpo, las áreas sociales, la comunicación, la parte donde son sensibles y virtuosos, el aprendizaje y la autogestión. Entonces, en eso es como estamos desarrollando ahora mi labor va desde ese lado, de desarrollar unidades donde yo como sí estoy dirigiendo el aprendizaje, pero basado mucho en las experiencias que yo tengo con ellos, ¿no? Entonces, y sobre todo, bueno, pensando en cada unidad y lo que yo me propongo como objetivos, y sobre todo no para dirigir, bueno, sí para dirigir el aprendizaje y a dónde yo quisiera llevar a los chicos, porque pues como pasé yo ya por una experiencia de qué me gustaría desarrollar de capacidades, no tanto mm, del asunto de la personalidad, esa la dejo más en afianzarla, y lo demás del aprendizaje sí es desarrollando estas 4 cuencas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que en Coru hacemos, y lo mezclamos también con el enfoque humanista que tiene la escuela de Steiner, para pues desarrollar esta parte como sensible y sutil
de las etapas del desarrollo, que confiamos mucho en que así más o menos cuadra en cualquier contexto las etapas del desarrollo. Otra herramienta que usamos nosotros es pues la comunicación no violenta. Nos formamos en esto desde un inicio. Entonces, pues así dialogamos y resolvemos conflictos y nuestra intención de construir una cultura es hacia la resolución de conflictos, ¿no? Y hacia el aprendizaje que sea como autogestionado. Entonces, pero presentado por un adulto responsable o consciente de lo que está alrededor y a su vez también tenemos formaciones entre el grupo docente o el grupo de maestros y maestras. Los chicos también pueden desarrollar su agencia al elegir talleres que no están dentro de mi planeación, que tienden más a desarrollar otras áreas o son talleres más de manualidades o son talleres más de no sé, voy a poner los ejemplos que hay ahora, que es el teatro y deportes y el circo y hacer velas, tejido, natación. em, ¿Qué más tenemos por ahí? Música. Entonces, bueno, todos estos talleres pues son aparte y nosotros le llamamos tianguis de saberes. Ellos eligen en cada unidad la propuesta que desde el grupo, el equipo pedagógico buscamos para ellos y eso va con base en sus intereses. ¿Cómo voy de tiempo, Salo? ¿Sí? Bueno, entonces eso pasa y también, bueno, como segunda lengua, acá todos hablamos español. Entonces, como segunda lengua, por el momento está el inglés presente. Tienen un espacio que es inteligencia emocional, así como si estuviéramos formando a formadores en la comunicación no violenta y en la inteligencia emocional. Em, y tienen un espacio ellos también que le llamamos autodirigido, en donde realmente yo utilizo las herramientas de los centros ágiles, sobre todo los tableros, como el Kanban, para que ellos desarrollen sus proyectos o ellos pongan ahí sus ideas o lo que están llevando a cabo y le den un seguimiento a sus propios procesos. Y ya lo demás, pues sería contarles un poco más de mi experiencia y cómo yo llevo mi día a día, porque es un momento en el inicio donde ahora elegimos meditar en la mañana, llegando en silencio, 2 minutos, cada semana va aumentando 1 minuto más, pensamos en un objetivo final de meditar 30 minutos al final del ciclo. Y, y después jugamos antes de empezar pues la sesión de proyecto, que es la que les acabo de explicar, que son las cuencas y los conceptos y el aprendizaje el aprendizaje con base en indagación. Entonces, bueno, en resumen, lo que queremos es o sea, desarrollar el ser para conocer y así saber para entender y hacer, y por último dar a entender todo eso que ya aprendimos. Eso es lo que desarrollamos en ellos y a mí me encanta y es fabuloso estar con infancias y eso en Tepoztlán en lo que estamos. Y bueno, con esa experiencia que tengo en cualquier otro espacio es sencillo porque además como que es como natural conectarme con las infancias. Entonces pues es muy bello, ¿no? Es muy bello tener esa sensibilidad de conexión con pues, algo tan importante como esas edades, ¿no? Como entre los 7 en adelante, pues también guardamos memorias. Y pues para mí una de las cosas también importantes es que ya crezcamos sin
traumas, sin cosas que limiten nuestro aprendizaje, ¿no? Que son heredadas completamente de lo que nuestras familias tuvieron que vivir, o la situación cultural, o pues porque todos tenemos las mismas capacidades y potenciales, entonces pues todos merecemos desarrollarlos. Así llegaremos a un equilibrio y a la dignidad total de, de pues, ser autónomos pues no sé, primero respetar nuestras propias vidas, ¿no? Eso es lo que puedo decir. ¿Estoy en tiempo? ¿Estuvo bien? Sí, muy bien. Muchas gracias, Diego. Más Súper. lentito todos, por favor, para los intérpretes. Todos un poquito más lentos. Sí, gracias, Diego. Gracias, Diego. Tal vez solo una pregunta que sí nos gustaría tal vez escuchar ahora para conectar con la siguiente conversación que vamos a tener con Victoria, es si es que, o cómo se ve, pregunta Irene, un ejemplo concreto de un taller de resolución de conflictos con pequeños. Ok. Em, Estamos primero como haciendo un abordaje al dejar el juicio, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al juicio como perspectiva. Entonces, primero lo que abordamos son el autoconocimiento, como desarrollar 9 poderes, que apenas vamos como en el segundo. Pero el primero fue estar en un estado de alerta y calma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos desarrollando esos 9 poderes que nos llevan hacia una comunicación eficiente y asertiva, y eso nos permite también mirar sin juicios, hacer observaciones. Entonces les ayudamos a desarrollar observaciones de situaciones que son muy puntuales, sin ponerle una carga emocional. Entonces, eso es lo primero que estamos haciendo ahora, ¿no? Como haces una observación, no sé, tuviste un conflicto, alguien, ellos suelen ser como muy bruscos o a veces por bromas, como culturalmente por broma, se, se ponen apodos o dicen algo que al otro no le gusta y al otro tiene que aceptarlo. Entonces, la observación va no, es que me cae muy mal aquel porque me dijo esto y esto y esto. No, es como, bueno, él me nombró, utilizó esta palabra para nombrarme, ¿no? O hizo esta acción en específico, como él me pateó en la espinilla, ¿ok? O me patearon en la espinilla. Eso es una observación muy puntual, no puedes discutir una observación puntual. Entonces, a su vez, eso nos lleva a decir, ok, ¿eso cómo te hizo sentir? ¿No? Entonces vemos como la necesidad del otro de patearte y tu sentimiento, tu sensación al ser pateado. Eso genera un vínculo porque están reconociendo las necesidades el uno del otro. Uno pues reconoce que no es como un castigo de, ok, hice esto y ahora le tienes que dar una disculpa. Además, en esto se utiliza la justicia restaurativa, ¿no? En estos talleres se utiliza la justicia restaurativa. O sea, no es como que porque el adulto te pidió de pedirle una disculpa, sino es como algo que te lleva a la reflexión de la acción que hiciste a través de reconocer la sensación del otro. Entonces es como aplicar la empatía, primero eres empático contigo y después también haces como una inferencia en cómo se puede sentir el otro con la acción que vas a hacer. Entonces, eso es, digamos, lo que es el taller y lo que hemos ido haciendo es ir desarrollando poco a poco todas estas cosas que te estoy diciendo. Y también, como otra herramienta de los centros ágiles, utilizamos la maestría comunitaria. Y la maestría comunitaria es poner acuerdos entre todos, ¿no? Pasó esto, ¿cómo lo resolvemos entre todos?
Entonces eso también pues apela a la conciencia o a la sabiduría colectiva, ¿no? De, ok, bueno, a mí se me ocurre esto para resolver ese problema, ¿no? Entonces, no sé, el último que tuvimos fue que no les gustaba que la trampa en los juegos y porque unos valoraban mucho la honestidad y la valoraban más que jugar. O sea, valoraron más y eso me encantó. Entonces yo dije, ok, pues si hay que valorar más la honestidad que el juego, pues ¿qué podemos hacer? Y primero, abrió muchos canales que yo no sabía que se iban a abrir. Entonces, eso estuvo bello y terminamos acordando en que primero no nos etiquetamos, que hacemos cosas que se consideran como tramposas, pero no somos tramposos, porque eso nos da una etiqueta por la vida completa, ¿no? Entonces esa perspectiva ayuda mucho y distiende mucho el conflicto. Ok, no soy lo que hago y eso que hago puede cambiarse. Gracias, Diego. Muchas gracias por este compartir. Gracias por recordarnos también la importancia de la comunicación no violenta. Y ahora, pues le vamos a dar paso a Victoria, que nos ayudará a ver cómo la flexibilidad a través de su práctica en varios preescolares, siendo profesora de yoga, y esta agilidad, incluso emocional, puede conectar mundos educativos que a veces parecen opuestos. Así que bienvenida, Victoria, te escuchamos. Hola, hola a todos. No sé si se me escucha bien. Sí. Bien. Ok. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por esta invitación que me puedo emocionar porque es un tema que me apasiona. Bueno, rápidamente mi historia. Yo estuve escolarizada normalmente hasta los 13 años, más o menos. Luego me cambié, me mudé de país y fueron muchos cambios muy fuertes. Entre ellos, uno de los que era tremendamente fuerte era el cultural. Y en especial en los colegios, pasé por 3 colegios y los 3 fueron experiencias muy fuertes. En especial con los maestros. Aparte de los niños, también tuve enfrentamientos bastante fuertes con las personas que dirigían las instituciones, a pesar de que era una niña. Y esto le dio el valor a mi madre de sacarme de las instituciones y buscar otros métodos de aprendizaje mucho más amorosos para los niños. De ahí, yo toda la vida he estado haciendo yoga con mi madre y yoga para niños, yoga infantil. Y cuando crezco veo que es una habilidad que tengo y la empiezo a aplicar en mi trabajo. Ahora me dedico a ser acompañante de yoga para niños en preescolares, en edades iniciales, desde menos de 1 año hasta los 5 años máximo, aunque casi siempre es hasta los 4. Son muy chiquitos, son muy bebés, y ha sido un viaje hermoso, pero muy fuerte, porque son instituciones bastante cerradas de mente, unas más que otras, con métodos que yo me he cuestionado toda la vida y ahorita me los estoy enfrentando. Entonces, el trabajo que tengo personal ahora es transformar estos espacios de educación tradicional y a veces, desde mi punto de vista, agresivo para los niños, en espacios mucho más amenos, amorosos y respetuosos. Estoy en este caminar y bueno, les voy a compartir
lo que yo he aprendido de trabajar en estos preescolares. Para cambiar la educación, yo siempre creí que era enseñándole a los niños a ser diferentes. Pero los niños solo son niños y su deber es ser niños. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros como educadores y acompañantes. Eso está fuerte. Es hermoso poder participar en este mundo de crear una educación nueva y alternativa. Me apasiona y me encanta. Pero también hay un mundo muy grande atrás de personas que no están en este mundo de educación alternativa, que se quedaron con la educación ortodoxa. Y lo que yo me pregunto es, ¿y qué hacemos con estos niños? ¿Qué hacemos con esas pequeñas almas que no tienen la posibilidad de escoger? Entonces, bueno, ahí estamos, ahí estoy. En general, lo que he podido aprender es, bueno, ya lo dije, que los maestros y los acompañantes debemos cambiar nuestra forma de pensar. Lo primordial es entender que no somos superiores a los niños. Creemos que, como yo soy mayor y yo he tenido más recorrido en la vida, yo te puedo mandar a ti, niño chiquito. Cuando empiezas a preguntarte el por qué yo le tengo que mandar a otro ser solo por ejercer poder, cambia tu perspectiva. También en este mundo me he podido dar cuenta de lo importante que son los límites y las diferencias entre regañar, castigar, poner límites. Son muy diferentes. Y en un ámbito laboral de instituciones con muchísimos estudiantes y una o dos maestras, con niños de 2 años y salones de 20 niños y 2 maestras, es muy difícil poder poner límites y no controlar. Entonces estamos ahorita adaptando dividir las clases para poder tener una educación mucho más especializada dentro de las instituciones convencionales. Diferencias entre límites y control. El control nace del miedo y el deseo de que todo salga bien siempre. Cantidad de veces me ha pasado a mí en mis clases que creo toda una clase con una estructura perfecta y en mi mente maravillosa. Y llego y el niño necesita gritar o correr o sacar mucha rabia. En vez de controlar y decir, yo hice esta clase y tú eres el niño y tienes que hacer mi clase, es adaptarnos mucho más a esas necesidades del niño. Definitivamente el sistema educativo convencional no está hecho para eso, está hecho para obedecer. Pero poco a poco vamos creando pasos para lograrlo, definitivamente. El tema de los límites. Un límite sano no humilla, sostiene. No aplasta su voluntad, los guía con respeto. No busca obediencia ciega, construye responsabilidad. No debe apagar su voz, la enseña a usarla con respeto. Los niños necesitan límites sanos, que no los asusten. El típico regaño, el típico si haces esto, vas a tener esto. Los niños son personas que entienden y razonan siempre y cuando se adapte a su lenguaje. Esto lo veo fundamental. El entender que estás hablando con una persona. Al yo trabajar con niños tan chiquitos, he podido evidenciar que se les trata como seres que no entienden. Están aprendiendo a comprender.
sí, es verdad, pero por supuesto que pueden entender, y lo pueden entender siempre y cuando nos adaptemos a su lenguaje, con mucha paciencia, pero sí, el hecho de haces esto porque yo lo digo es supremamente violento, a pesar de que puede que yo tenga razón, pero el hecho de no sentarme a hablar con el niño del por qué te estoy invitando a que hagamos las cosas así. ¿Podemos hacer las cosas como tú quieras? Sí. En este momento, no. O tal vez más adelante podemos cambiarlo y adecuarlo a tu necesidad. Pero es fundamental sentarse a explicarle a un niño, porque si no, solo va a haber límites por todas partes de imposición. Ajá. Me gustaría La compartirles, manera más... ¿Sí? me gustaría Amber. agregar una pregunta para guiar esta parte porque me parece muy valioso. Y compartirles que estuvimos en un viaje de desaprendizaje con mi pareja, con Victoria, en Saraguro, en Macas y también en Quito. Y de lo que yo he podido ver ahí como un puente muy interesante que propone Victoria a través también de la parte de la educación de las emociones y del yoga. Hay muy pocos lugares donde realmente permiten estos espacios alternativos. Ni siquiera se piensa acerca de vamos a aprender a meditar o vamos a aprender a respirar. Entonces, me gustaría que nos compartas un poco cómo ha sido tu experiencia a través de tener estas herramientas de gestión emocional en espacios convencionales para que los niños naveguen esta vida con otras herramientas. Ay, eso ha sido hermoso. Wow, sí. El tema a nivel emocional con niños tan chiquitos es un juego de alto nivel. Ha sido muy lindo poder explorar ese mundo interno del niño acompañándolo. Justo esto que decía de la educación no es perfecta. O sea, el niño no siempre va a estar feliz, el niño no siempre va a estar, no siempre tiene que verse una clase de la manera adecuada. Es cada vez que ponemos límites a un niño que no está acostumbrado a poner límites, va a experimentar rechazo, va a experimentar ira, va a experimentar rabia. Y ha sido muy interesante poder acompañar a esos niños a experimentar esas emociones de maneras divertidas, de verdad. A través de correr, a través de a veces de escupir, a través de sacar toda esa rabia de maneras que no se ven convencionalmente adecuadas. Y expresarle, explicarle al niño, estás sintiendo esto y es completamente válido, está bien que lo sientas. No está bien, bueno, más que no está bien, podemos redireccionar hacia dónde se dirigen esas emociones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahorita tengo un proyecto hermoso y sí agradezco mucho este viaje de desaprendizaje que pude tener en estas 3 ecoversidades bellísimas de Ecuador. Me ha inspirado mucho a crear este proyecto que es Yoga y Emociones Conscientes con estos niñitos. Y sí, lo estoy creando, está siendo hermoso, está siendo, como lo dije, muy divertido. Pero sigo viendo más importante trabajar las emociones de los educadores que están con ellos. Porque es donde todo el tiempo ellos ven constantes desafíos, constante represión. Cuando regresé de este viaje de coversidades, de la alianza, bueno, de Ecuador, llegué con ideas
hermosas que quería implementar en mi día a día, en los preescolares. Pero la manera en la que yo lo veía era, voy a hacer una lista enorme con todas las reglas que van a tener mi clase para que seamos exactamente de la manera que yo he aprendido en mis viajes de desaprendizaje. Y quería hacerlo para enseñarles a las maestras y a mis compañeras de trabajo que se puede hacer de una forma diferente. Pero la forma en la que yo quería mostrarlo ya estaba siendo violenta, ya estaba imponiendo que aquí se hace lo que yo se diga, lo que yo diga. Y la manera en la que estoy buscando expresarlo es a través del ejemplo, de la manera más amorosa posible. Tampoco para que las maestras lo tomen como un ataque de otra persona me está diciendo cómo yo tengo que trabajar y yo tengo que hacer mi trabajo, pero yo ya he hecho mi trabajo así durante 20 años. Eso puede generar muchos roces. Y bueno, ahora estoy viendo mi práctica de yoga diaria, cómo yo internamente manejo todas mis emociones con los niños. Los niños son el espejo más hermoso que yo he podido encontrar y más real. Y no les voy a mentir, a veces me da mucha rabia, a veces me da ganas de patalear, de gritar. Y en ese momento abrazo a mi niño interno, respiro, porque es la única forma en la que yo puedo abrazar a otro niño externo. O si no, van a salir dos pataletas de diferentes edades. Y no es la idea. Entonces, bueno, creo que eso. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora, Sí. si quieren, Y bueno, por último, sí, compartir. No, solo compartir que bueno, durante varios años en los que yo empecé mi trabajo me sentía muy sola, en el sentido de nadie entiende la educación como yo la entiendo. Y a medida que he explorado más el mundo en general, me he dado cuenta de que hay muchas personas que estamos en lo mismo. Entonces, es hermoso de verdad poder abrir espacios de me siento así. Y yo estoy trabajando en esto, pero yo incluso no tengo todas las respuestas. Y qué hermoso es poder compartir con personas que ya llevan un recorrido, así sea de formas diferentes, que sea de color azul con mango y el mío sea de color verde con kiwi. Pero cada persona nutre a la otra. Cada pensamiento, cada idea son completamente válidos. Y bueno, eso, entender que aunque seas padre, maestro, profesor, tutor, nadie está solo en esta nueva ideología de educación amorosa y real. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora le voy a pedir a Albert que nos ayude creando las salas. Vamos a compartir en cada sala. Va a estar María Gabriela, en una sala va a estar Diego, en otra sala va a estar Victoria, para poder conversar un poco de sus propias experiencias. Entonces, les invitamos a que se vayan sumando a estas salas que Albert nos va a ayudar creando. Aquí vamos a Pon estar. a los que hablan inglés juntos, porque si no va a ser un problema. Ujú, gracias. Buena observación también. Para colocarles juntos, entonces tal vez a quienes hablan inglés. Y vamos a estar aquí unos 5 minutos donde pueden hacer preguntas, profundizar en su experiencia. Tal vez si es que tienen alguna pregunta específica, también la pueden hacer en ese momento. Y vamos a después regresar y compartir cómo nos fue en estas salas. Así que, Albert, ¿me avisas cómo estamos con las salas? ¿Ya estamos? Ok, perfecto. Entonces Una nos vemos. pregunta. Sí, ujú, ¿Quieres que haga 3 salas? 3 salas. Ajá, Con cada uno de los ponentes en cada una. sí, Entonces envío a la gente que habla inglés con Diego, tal puede vez. ser.
Sí, me gusta. ¿Qué tal? Diego, ¿cómo le ves? Súper. Me alegra mucho que todos hayamos querido tener más tiempo en las salas para conversar. Vamos a abrir ahora un espacio en el que podamos compartir, tal vez una persona de cada sala, compartirnos cómo estuvo su conversación para hacer ese intercambio cruzado de aprendizaje. Entonces, ¿alguien de alguna sala que le gustaría compartir? Do I want to share? Yes, if Um, to share, yes, you're welcome. yeah, we somehow found ourselves in the middle of a river that was flowing, and we asked Diego to host a class for us, like he would host for his students. And we could have been there for, say, an hour or maybe the whole day. We don't know. Cool, thank you. Acabo de escribir un poco lo que nos comparte Bishba en el chat. Le voy a hacer una traducción, fue muy breve. Estuvimos compartiendo como un río que fluía y le pedimos a Diego que nos dé una clase como si nosotros fuéramos los niños. Así que estuvo muy entretenido. Chévere, qué lindo. Thank you, Bishba. Am, ¿Alguien más que le gustaría compartir cómo fue? Tal vez la sala donde estuvimos con Vic. ¿Me dejas solo? Es que yo voy a compartir en español un poco breve. Chévere, sí. Fue una comparación entre nuestros ríos interiores y exteriores. Todo empezó por una pregunta de que es vivo en ti, ¿no? Y todo vino de partir simplemente nuestro interés en la sala y fue hacia de la extinción de los vuelos hablando de los ríos como entidades vivas y de la labor de, ay, no sé cómo se llama, comunicación remaya, cerca de los talleres que dan a más formadores. Eso nos llevó a Bish a que hicieran ejercicio con ellos, de como lo hago con los chicos. Entonces, indagamos en esos conceptos. Eso nos llevó a conectar que los ríos están contaminados, como, bueno, Comunicación Río les puso un ejemplo de una presa como el colesterol que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, como están hiperreaccionados el cuerpo, pues las cosas externas, y esto empezó a ser de los ríos, lo cual me parece muy valioso, como indagar acerca de algo externo y lo llevamos hacia algo del cuerpo, relacionamos cómo es contaminada nuestra sangre y cómo nos lleva a actuar la contaminación de nuestra sangre, así mismo cómo vemos el afecta con los ríos contaminados y qué genera también en la salud planetaria. Entonces fue bello, me sorprendieron muy mis estudios. Qué lindo, qué bueno, Diego. Reading rivers. Tal vez otra persona que le gustaría compartir cómo estuvo su sala. Sí, a mí me gustaría compartir una cosita chica de la bastante larga conversación, muy interesante. Yo quisiera también ya ser alumna de Victoria, una de sus alumnas, eso es uno, sin duda. Y bueno, lo muy interesante fue de preguntarse al estar enfrente de la clase, ¿estoy poniendo límites o estoy proyectando poder? Y en caso de que haya un problema, ¿no? O incluso, y si hay un caso de problema o obstáculo, sería, bueno, hay un obstáculo, vamos juntos y lo resolvemos juntos. Y eso para mí va a ser, yo lo voy a tener que escribir en grande y llevarlo conmigo porque creo que es
muy importante eso, ¿no? Porque creo que eso, lo que dijiste antes también, de que poder es como miedo en este caso sería miedo de perder control y, y límites son esenciales para el niño sentirse seguro. Entonces, sería aprender a poner límites sin culpabilidad y aprender uno para uno mismo ya a poner límites sin culpabilidad. Ya, Vishwa, ya. Ujú. En todo caso, muchas gracias, fue muy bueno. Gracias, Vanessa. ¿Y alguien que le gustaría compartir de la sala con María Gabriela? Tal vez quienes estaban en esa sala, yo no recuerdo y Yo, veo que nos... bueno, no levanté la mano inmediatamente porque estuve como perdida entre las salas, no podía activar mi cámara. Fueron básicamente testimonios sobre las que entramos ahí, de Yoko, eh, conocida mía también, y de María, en la parte de la regeneración. Y bueno, la pregunta que yo hacía fue como de si hay como a María ese, porque encantada con estas tres experiencias y en afinidad con lo que está sucediendo perdón, lo que está sucediendo en Ecuador, por lo que estamos haciendo acá. Le preguntaba a María si hay como un organismo ya mundial que pueda abrazar todas estas autonomías, ya que estamos en diferentes latitudes. Su respuesta fue muy bella porque dice que no la necesitamos como tal y mencionó ecoversidad, lo cual se me hizo muy bello porque acá yo estoy con una iniciativa, con esa necesidad, para que no nos molesten, porque en la autonomía estamos desarrollando lo propio desde el diálogo con el territorio. Entonces, bueno, yo centré esa pregunta sobre qué organismos existen, quiénes nos pueden abrazar, que ya es Ecoversidades, y creo que es importante tejer esa red para sentirnos también como abrazados, ¿no? Qué bello, gracias. Y aquí tenemos unos comentarios alineados con lo que acabas de compartirnos, Runa, sobre ser autoridad sin autoritarismo, autoridad como servicio al colectivo. Así que qué bello, muchísimas gracias a todas y todos. Y antes de cerrar este espacio, también queremos, si es que quedó alguna pregunta por ahí, algunas últimas palabras o resonancias, para que cada uno nos podamos llevar como una semillita, una cosecha de lo que compartimos hoy. Puede ser una pregunta, puede ser una inspiración que tuvieron, puede ser también un sonido, si es que pueden o quieren compartirnos algún sonido que les trae a este trabajo con infancias y juventudes. Puede ser una canción, algo que les inspire. Adelante. Para mí la palabra es posibilidad. Para Sí. mí, Ah, generar las condiciones para el aprendizaje. mi sonido es ¡yupi! Me alegra que todo lo que están haciendo, todos los despertares que se están dando, eh, la importancia de los adultos en el despertar de los niños y las niñas, cómo tratarlos. Me encanta todo lo que está pasando. Yo también pensaba que era una de las pocas, la gotita en el océano, pero me encanta escuchar que hay tanta gente haciendo tantas cosas bellas y abiertas y esperanzadoras. Muchas gracias a todos por escucharlos. Me encantó. Un gusto, un gusto. Por aquí voy a leer unos mensajitos en el chat. Guiar y respetar procesos de cada individuo, lo que invita a vernos a nosotros mismos para sanar y crecer. También María Gabriela nos pone, esto de la sabiduría nativa es universal, todos los pueblos y aldeas vivían en regeneración y paz. Volver a los saberes universales nativos. Oh. Sí, yo mi palabra es para despedirme, conciencia. Gracias. Yupachania, oh.
Por acá nos preguntan dónde podemos seguir a los ponentes de hoy. Podemos compartir, si quieren, los correos o los números, la forma en la que sea más fácil contactarles a ustedes, tanto Diego, María Gabriela, Victoria, poder colocar en el chat la forma en la que pueden contactarse con ustedes. Y bueno, invitarles también a que sigan las dos actividades que faltan todavía, seguimos en la conversa, y el cierre también esta tarde con Super Clown, para que no se los pierdan. Sandrita va a estar en la ceremonia de cierre, por si quieren acompañarnos. Y también recordando que pues esta conferencia la estamos haciendo en el espíritu del regalo. Queremos solventar costos de un encuentro presencial que vamos a hacer en Chile a finales de noviembre. Así que si quieren regalarnos una pequeña donación consciente o compartirlo con conocidos que tengan muchos recursos y no les duela donarnos 1 millón de rupias, ahí dejo el link. Sigue un espacio de qué estamos desaprendiendo en el Abya Yala en Latinoamérica. Es un conversatorio abierto. Queremos invitar a todas las ecoversidades en Latinoamérica a ver quién se suma. Pero sí, esto sigue y en 2 horas tenemos una conversación muy amena sobre la América profunda. Y esto es, de nuevo, lo que está emergiendo en nuestro bello continente de Latinoamérica. Y gracias por su presencia, tiempo, esperanza y fuerza en sus proyectos. Gracias a todos.